Bueno, buenas noches queridos hermanos y buenas noches también les vamos a dar a aquellos visitantes de nuestro canal Hablando con la Verdad que se van a unir con nosotros. Más tarde, cuando publiquemos nuestro video, les damos las gracias por estar visitando nuestro canal y les seguimos invitando para que usted sea parte de este canal Hablando con la Verdad con el pastor Manuel González. Así que hemos estado observando que hemos recibido varias visitas de muchos de ustedes, especialmente las visitas que hemos tenido a través del patrocinio del canal Vida con Leticia, que es nuestra parte de nuestra miembro de nuestra iglesia también. Nos sorprendimos de ver tantas personas que pudieron ver el último mensaje que tuvimos en la iglesia. Más de 8,000 personas han visto ese mensaje y estamos agradecidos por el patrocinio de Leticia con su canal. Y pues seguimos invitándole que se una a nuestro canal Hablando con la Verdad. Así que en esta noche pues vamos a tener nuestro acostumbrado estudio bíblico y pues nos da gusto que usted esté con nosotros. A nuestros hermanos que están unidos ahí en Zoom, hermanos, pues buenas noches, que el Señor los bendiga, hermanos, y pues vamos a orar al Señor, hermanos, a pedir su bendición mientras entramos ya a nuestro estudio bíblico en esta noche, que creo que es un estudio bíblico que de alguna manera nos va a servir mucho, especialmente en estos tiempos, y lo voy a estar conectando de alguna manera con el mensaje del domingo pasado, porque tuvimos una recepción excelente. Como dije, más de 8,100 personas habían visto el mensaje hasta por ahí de las 2 de las 3 de la tarde, y estamos muy agradecidos con el Señor porque pues es el que ha hecho todo eso. Bueno, vamos a orar y así nos adentramos al estudio bíblico en esta noche. Pues Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de compartir tu palabra a tantas personas, Señor. Oramos, Padre, que sea tu palabra quien les traiga esa enseñanza, esa sabiduría, Señor, esa doctrina que necesitamos todos en nuestra vida. Pedimos que bendigas el estudio bíblico, que sea de gran provecho, Padre, para edificarnos, Señor, para enseñarnos a vivir de acuerdo a tu voluntad, que pueda ser de beneficio para todos aquellos que lo van a escuchar o lo van a ver, y que pues sus vidas de alguna manera sean impactados con lo que dice tu palabra, no con nuestras opiniones, nuestras ideas, Señor, pero más que nada con tu poder y con la obra de tu Santo Espíritu en nuestros corazones. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por la salud, por el cuidado que tienes de nosotros, y que pues a ti sea toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Se dará cuenta, hermanos, que hoy en muchos lugares, en los medios de comunicación, pero especialmente en las plataformas en línea, estamos viendo bastante controversia entre aquellos creyentes que toman esta situación que estamos viviendo a nivel nacional y a nivel mundial con esto del virus, y se ha empezado a generar, por así decirlo, bastante controversia en cuanto a qué debe ser nuestra posición, especialmente ahora que el gobierno está tomando, por así decirlo, pasos más allá de lo que nosotros creemos que deberían de tomar. Entonces surgen varias preguntas, surgen varias inquietudes en cuanto a cuál debe ser realmente nuestra posición. Por supuesto, tenemos la libertad de escuchar a cualquier líder que queramos, lo que nosotros queramos escuchar, pero nosotros, especialmente como ministerio y como canal de Hablando con la Verdad, pues tenemos una visión bíblica. Entonces todo de alguna manera lo filtramos por lo que dice la palabra de Dios, para no caer primero que nada en controversia, y segundo, no ir en contra de algo que está establecido en la verdad de la palabra de Dios. Así que es mi propósito ayudarle o ayudarnos, hermanos, a poder entender mejor cuál debería de ser nuestra posición. No queremos que sea la nuestra, por supuesto, sino que usted por su propia decisión, pues usted haga eso. Entonces vamos a adentrarnos en una serie de un par de estudios bíblicos, 2 o 3 a lo más, de un tema que de alguna manera ha surgido, como dije yo,
en esta cuestión por la que estamos nosotros pasando. Y eso es el cristiano y la desobediencia civil. El cristiano y la desobediencia civil. La desobediencia civil algunos la toman como ir en contra de lo que el gobierno está exigiendo o está pidiendo en estas épocas o en otras épocas. A lo largo de la historia siempre el gobierno ha tenido la tendencia de a veces de ir más allá de sus límites y exigirle especialmente a la comunidad cristiana o a los creyentes algunas cosas que para muchos sobrepasan el límite, y entonces ellos se sienten con el derecho de desobedecer civilmente a las autoridades. Entonces uno, pues por supuesto, tiene que tener una posición bien definida en cuanto a eso, ¿verdad? Debemos de nosotros definir esto. Entonces vamos a aclarar un poquito varias de las inquietudes en esta noche con este estudio, el cristiano y la desobediencia civil. Y lo que va a ser la dirección de nuestro estudio bíblico es poder comprender o responder a esta pregunta simple: ¿puede el cristiano desobedecer a las autoridades civiles? ¿Puede o no puede? ¿O debe o no debe? ¿Verdad? Eso es muy importante que lo consideremos en virtud de lo que está sucediendo, por supuesto, en este tiempo. Debemos de nosotros, por supuesto, saber qué es lo que el gobierno nos pide y cuál debería ser nuestra posición. Entonces, queremos nosotros, por supuesto, apelar a ello y saber qué es lo que debe de ser nuestra posición. Entonces, ¿puede el cristiano desobedecer a la autoridad civil o no? ¿Hasta qué punto nosotros tenemos, por así decirlo, ese derecho o esa obligación o ese atrevimiento para muchos? Entonces tenemos que verificar eso de alguna manera. Muy bien, entonces vamos a darnos a la tarea de responder a esta pregunta que es importante. Quizá una primera cosa que debemos de entender es que todo lo que nosotros vamos a hacer, ya sea en nuestra vida cívica, como ciudadanos de un país, es entender qué es lo que Dios ha establecido en cuanto a esto. ¿Qué es lo que Dios ha establecido en cuanto a esto? ¿Podemos o no podemos nosotros rebelarnos ante las autoridades civiles? ¿Y qué es lo que Dios ha dicho acerca de esto? Y es por eso que es muy importante eso para nosotros. Muy bien, entonces, una primera cosa es que yo creo que nos va a ayudar a poder responder esa pregunta y poder abarcar este estudio de una manera correcta, es entender la importancia del contexto de la relación entre el gobierno y el creyente. El contexto. ¿Bajo qué contexto nosotros interactuamos con el gobierno o con las autoridades como creyentes? Y quizá una manera de hacerlo es sabiendo qué es lo que Jesús dijo acerca de la relación entre nosotros y las autoridades. En Mateo capítulo 22, quiero usar ese pasaje como introducción, en los versículos 18 al 21 específicamente. Usted sabe que, por supuesto, el Señor Jesucristo vivió en una época turbulenta dentro del pueblo de Israel, dentro de su tiempo, en la cual las cuestiones políticas y gubernamentales también eran una seria situación para los habitantes, especialmente de Palestina, donde él se encontraba. Entonces había varios que tomaban sus partidos y varios que incluso tomaban sus partidos políticos y tenían ciertas posiciones en cuanto al gobierno. Los judíos eran de ese tipo de personas. Entonces llegaron a Jesús con una pregunta de cuál debería de ser su posición, ¿verdad?, ante el gobierno, ante las autoridades. Eso fue lo que le preguntaron al Señor Jesucristo. En el versículo 15, para usar como contexto y leer el versículo 18 al 21,
Dice que entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo podrían enredarle en alguna palabra. Después enviaron a él discípulos de ellos junto con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres hombre de verdad, que enseñas el camino de Dios con verdad y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? En otras palabras, surge esta pregunta que acabamos de proponer. ¿Debemos o no debemos obedecer a las autoridades? ¿Debemos o no obedecer al gobierno? Esa fue la pregunta que le hicieron, tratándose de los impuestos o del tributo, ¿verdad? Entonces ellos estaban esperando que Jesús posiblemente les diera una respuesta como la que todos queremos nosotros escuchar hoy en día, ¿verdad? Sí, te tienes que oponer al gobierno, tienes que protestar, tienes que tirarle y toda la cosa. Pero la respuesta de Jesús nos da el contexto de cómo debe de ser la relación entre nosotros y el gobierno. Dice en el versículo 18, pero Jesús, entendiendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me probáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario. Entonces él les dijo: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le dijeron: del César. Entonces él les dijo: por tanto, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, se maravillaron y dejándole se fueron. En otras palabras, ellos esperaban que el Señor Jesucristo promoviera una desobediencia civil hacia el gobierno, hacia las autoridades. Ellos esperaban, dado que los judíos estaban bajo el régimen de los romanos, y ellos eran crueles, especialmente en la imposición del tributo o de los impuestos. Y entonces estas personas esperaban que el Señor Jesucristo les dijera: sí, se pueden desobedecer a la autoridad. Tienen todo el derecho, ellos son malos, ellos son unos tiranos, ellos les cobran impuestos de más, son brutales con ello, así que pueden desobedecerlos. Pero esa no fue la respuesta del Señor Jesucristo. Esa no fue la respuesta del Señor Jesucristo. No dijo que deberían de desobedecer a las autoridades. Y estamos viviendo en una época donde hay esa controversia, ¿no? Hay algunos que apoyan una desobediencia civil, otros que no, y muchos otros que no les importa. Pero el asunto es que a nosotros como creyentes nos debe de importar, porque tenemos órdenes, hermanos, mandatos específicos en cuanto a nuestra relación con el gobierno. Entonces, es importante entender el contexto de esta relación entre el gobierno y el creyente. Y lo que Jesús está haciendo aquí, hermanos, simplemente ayudándonos a entender, hermanos, que hay una dimensión, dos dimensiones gubernamentales en nuestra vida, ¿verdad? Una es el gobierno de Dios sobre la vida de cada una de las personas y la autoridad que el gobierno tiene sobre la vida de esas mismas personas. En otras palabras, lo que Jesús está estableciendo aquí es de que hay dos dimensiones de gobierno en este mundo. Una dimensión es espiritual y otra es civil. O sea, una es una forma de gobierno, por así decirlo, celestial, y la otra es terrenal. Dios allí representa al gobierno divino, el gobierno espiritual, y el César representa al gobierno terrenal, al gobierno civil. Entonces el Señor Jesucristo dejó establecido: no hay manera que eso se pueda quitar. Hay un gobierno espiritual y hay un gobierno terrenal. Y básicamente lo que le dijo fueron tres cosas con esto. Jesús hizo una distinción entre el gobierno de Dios, que representa al creyente, y el reino del César, que representa al gobierno, por supuesto. Entonces, debemos de ser responsables con los dos. Los dos han sido establecidos por Dios, y entonces nosotros tenemos que entender bajo qué contexto nosotros debemos de interactuar con estos
con estas dos entidades, con estas dos instituciones, el gobierno espiritual y el gobierno civil. Ahora, lo que es importante entender en este contexto, hermanos, es tres cosas muy importantes. Tanto la autoridad civil como la autoridad espiritual, hermanos, se limitan a sus dimensiones y no deben chocar entre ellas. Lo que quiero decir, hermanos, es que Dios ha dado cierta autoridad al gobierno para ejercer su autoridad sobre los ciudadanos, y Dios también tiene cierta autoridad sobre los ciudadanos que viven en este mundo. Pero los dos deben limitarse a gobernar solamente en su esfera. Solamente en su esfera. Lo que quiero decir es, ni el gobierno tiene por qué meterse en los asuntos espirituales de las personas, ni la iglesia en este caso, o ni el creyente debe por qué alterar el orden o la autoridad que Dios le ha dado al gobierno civil, al gobierno terrenal. Pero ninguno de otros debe de meterse uno con el otro. No debe. Dios le dio a cada uno de ellos específicamente las órdenes o la autoridad que ellos podían ejercer. Entonces sus autoridades, tanto del gobierno espiritual como del gobierno civil, deben limitarse a lo que Dios les ha ordenado y no deben chocar entre ellos. O sea, no se deben de meter uno con otro. Segundo es su autoridad, la autoridad espiritual y la autoridad civil, tienen que entender que tienen una misma fuente. El gobierno no se creó por sí mismo, ni la iglesia o el gobierno espiritual se creó por sí mismo. La autoridad espiritual, hermanos, tiene una misma fuente que la autoridad civil. El gobierno viene de Dios, la iglesia o el creyente también viene de Dios. Entonces tienen una misma fuente, pero nunca una está por encima de la otra. ¿Ok? Muchos hoy han tratado de decir que el gobierno está por encima de la iglesia, entonces se le tiene que tener obediencia absoluta. En muchas facetas de la historia de la humanidad también se ha creído que la iglesia tiene autoridad sobre el gobierno. Algunos movimientos han surgido donde quieren que la iglesia sea la que gobierne la vida de todos los ciudadanos. Eso no es lo que Dios dijo, ni es lo que Dios estableció. Sí tienen una misma autoridad, una misma fuente, pero nunca una está por encima de la otra. Ni el gobierno civil tiene mayor autoridad, ni el gobierno espiritual tiene mayor autoridad. Tienen los dos autoridad y ninguna está por encima de la otra. Siempre y cuando los dos se mantengan dentro de la esfera, dentro de los límites que Dios le ha establecido. Y por tercero, el ejercicio de su autoridad, tanto del gobierno civil como del gobierno espiritual, ya sea en este caso imputado en la iglesia o en los líderes espirituales, tienen un orden para restringir sus abusos. O sea, Dios de alguna manera estableció, hermanos, el gobierno espiritual, a los líderes espirituales, para restringir los abusos que se pudiesen dar dentro del gobierno civil, ¿verdad? O sea, estableció mandamientos, principios y todo eso para que la iglesia enseñara a los ciudadanos de este mundo, para que ellos no cayeran en una vida depravada, en una vida abusiva. Pero también el gobierno está ahí para que los líderes de la iglesia, los líderes espirituales, tampoco no rebasen el límite que Dios les ha dado. ¿Ok? El ejercicio de su autoridad, tanto del gobierno civil como del gobierno espiritual, o en este caso la iglesia, han sido dadas para restringir sus abusos unos con otros. Yo soy de la idea, hermanos, que están en el mismo nivel de la autoridad, tanto la iglesia, tanto el creyente como el gobierno civil.
Ninguna está por encima de la otra, pero sí hay un orden. Y lo vamos a ver más adelante. Y es cuando vamos a responder realmente a nuestra pregunta. Entonces, sabemos que hay un gobierno establecido por Dios que le ha dado autoridad para de alguna manera mantener el orden de la vida social del hombre, de la sociedad en la que vive el hombre, y también ha dado un gobierno espiritual para dirigir, para señalar el camino por donde debe de dar el hombre en su relación con Dios. Entonces, es muy importante que entendamos eso. No vamos a pelear con el gobierno porque es una institución establecida por Dios. Ni tampoco el gobierno se va a pelear con la iglesia o va a tratar de intrometerse con los asuntos de la iglesia, porque ese no es su papel. No es su papel. Ahora, siguiendo con esta de entender el contexto de la relación entre el gobierno y el creyente, también es importante, hermanos, que entendamos las directrices que Dios le ha permitido a las autoridades para gobernar. Ese es un punto importante, hermanos, porque hoy quizá lo que está sucediendo es que muchas veces la gente no sabe hasta qué punto las autoridades deben de gobernar, cuál es el límite de ellos. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, quizá es el que mejor delineó cuáles son las directrices, cuáles son las principales, por así decirlo, responsabilidades que el gobierno tiene en la sociedad, que Dios le ha dado, ¿ok? No que ellos por su propia cuenta se han adjudicado, sino que Dios lo ha hecho. En Romanos capítulo 13, que es el pasaje más conocido en cuanto a esto y el que más citamos, pero lo citamos porque creo que es quizá el que mejor estipula o describe, delinea lo que se ha hecho con respecto a las autoridades. Y vamos a leer quizá un poquito del capítulo 13, no todo, pero por lo menos hasta el versículo 7 para tener el contexto de lo que Dios le ha delegado al gobierno civil en relación con el creyente y con los ciudadanos en general de este mundo. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 13, versículo 1 al 7, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay, por Dios han sido constituidas, así que el que se opone a la autoridad se opone a lo constituido por Dios, y los que se oponen recibirán condenación para sí mismos. Porque los gobernantes no están para infundir el temor al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. ¿Quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no lleva en vano la espada, pues es un servidor de Dios, un vengador para castigo del que hace lo malo. Por lo cual es necesario que estéis sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por motivos de conciencia. Porque para esto pagáis también los impuestos, pues los gobernantes son ministros de Dios que atienden a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Aquí Pablo, hermanos, es muy claro al darnos, hermanos, una descripción perfecta de cómo nosotros debemos entender la relación que nosotros tenemos hacia el gobierno civil. Número uno, Pablo nos indica aquí que Dios es el que ha instituido a las autoridades. Es cierto, los países han decidido democráticamente elegir a sus líderes, pero el gobierno en sí, o sea, la esencia, la fuente del gobierno mismo, proviene de Dios. Es un servidor de Dios, es una institución planeada y hecha por Dios para el bienestar de la sociedad. Para el bienestar de la sociedad. Entonces, de allí empieza, hermanos, nuestra responsabilidad hacia el gobierno, de entender, el gobierno no está puesto, hermanos, por el hombre. Muchos piensan que, nosotros elegimos al gobernante. Es una manera de decirlo, pero la realidad es que Dios pone y quita, según la palabra dice, a los reyes y a los gobernantes de la tierra.
y aún sus decisiones están en sus manos. Hay un pasaje en el libro de Proverbios, no recuerdo ahorita en este momento, pero dice que el corazón del rey está en las manos de Jehová y él lo inclina hacia donde él quiere. Pero bueno, entonces es muy importante que entendamos, hermanos, cuando nosotros nos oponemos ante a las autoridades y protestamos y los queremos derrocar y los queremos eliminar, estamos yendo contra algo que Dios mismo ha establecido, hermanos. Sé que le va a surgir la pregunta, pero ¿qué de esos gobernantes tiranos, malvados que hacen el mal? ¿Deberíamos nosotros de eliminarlos, de derrocarlos, de oponernos a ellos? Bueno, el César, hermanos, no era necesariamente un pan de Dios, ¿verdad? Era un gobierno tirano. Y Jesús no dijo, no le den los impuestos porque el César es tremendamente malo. No, él dijo, obedécelo. Obedécelo. Si te está cobrando el impuesto, lo tienes que obedecer. Es una institución establecida por Dios. Pero, ya entrando a nuestra relación con ellos, ¿cuál podríamos decir, según lo que acabamos de leer, son las dos responsabilidades primordiales que el gobierno tiene? Y creo que solamente hay dos. No creo que haya más, ¿verdad? De ahí deriva toda la autoridad del gobierno. Solamente dos. La primera de ellas es impartir justicia para aquellos que hacen el mal. O sea, el gobierno existe, hermanos, ha sido establecido por Dios para impartir justicia para aquellos que hacen el mal. Es muy claro cuando Pablo dice, porque los gobernantes no están para infundir el terror al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. ¿Quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza, porque es un servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es un servidor de Dios, un vengador para castigo del que hace lo malo. Entonces, hermanos, el principal objetivo, la principal responsabilidad del gobierno es impartir justicia. No es meterse en la vida de los ciudadanos, no es meterse en la vida eclesiástica, en la vida religiosa, en la vida moral de los ciudadanos, es impartir justicia cuando alguien ha hecho algo malo. La palabra en griego que Pablo usa allí para malo es la palabra kakos. Y esa palabra significa aquello que es algo que atenta contra la integridad del hombre, contra su ser, contra su persona, directamente. Como un asesinato, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, la principal directriz que Dios le ha dado al gobierno, hermanos, es impartir justicia. No es andar regalando cheques tampoco, ¿ok? No es tampoco dar beneficios públicos, ¿ok? Ese no es el principal propósito del gobierno, hermano. Es impartir justicia. Aquellos que hacen el mal. Aquellos que hacen el mal. Aquellos gobiernos que hacen el mal a los ciudadanos sin que ellos estén haciendo el mal son aquellos gobiernos corruptos, son aquellos gobiernos arbitrarios, aquellos gobiernos malvados. Pero su principal propósito fue que impartieran justicia. Segundo, la segunda responsabilidad primordial del gobierno, hermanos, es castigar los actos delictivos que se cometan. Los actos delictivos que se cometan. Pablo es muy claro allí cuando él dice, por lo cual es necesario que estéis sujetos no solamente por razón de castigo, sino por motivos de conciencia, por razón del castigo. O sea, Dios, hermanos, le ha dado autoridad al gobierno para castigar a las personas si cometen actos delictivos. Dado que su principal objetivo es impartir justicia, a veces van a tener que castigar. Entonces, castigar actos delictivos que se cometan. Actividades delictivas que el gobierno puede castigar, pienso yo, según lo que las escrituras nos dicen, hay varias de ellas, ¿verdad? Hay varias de ellas que son muy claras y creo que es en ellas las que realmente el gobierno debería de enfatizar en vez de estar haciendo muchas otras cosas que no les pertenece, que no es dentro de su esfera, ¿verdad? Entonces, como sabemos que su principal objetivo es castigar e impartir justicia,
Estas son algunas de las actividades que, según la Biblia, el gobierno puede castigar. Y de ahí, por eso no podemos protestar, por eso no podemos eliminar al gobierno, porque Dios los ha puesto para eso. Número 1 es el gobierno no debe de imponer ningún sistema religioso a la... perdón. Algo está mal aquí porque no es... ese es. Ese es parte del otro estudio que vamos a tener más adelante, perdón. Entonces, estas actividades delictivas es las que Dios ha dado al gobierno la responsabilidad de llevar a cabo. El asesinato con alevosía y ventaja. Es claro, hermanos, porque incluso uno de las leyes morales de nuestro Señor fue no matarás. Y el principal propósito del gobierno es hacer justicia cuando alguien ha cometido un asesinato. En el capítulo 23, versículo 18 del Evangelio de Lucas, solamente es un ejemplo, no quiero que se tome más que eso, porque el contexto de ese pasaje es distinto, pero usted sabe que al Señor Jesucristo lo crucificaron con dos maleantes, y ellos iban llevados a ser crucificados, porque esa era una manera que el gobierno romano castigaba a los ciudadanos que hacían este tipo de delitos. En Lucas capítulo 23, versículo 18, dice así, Lucas 23, 18, pero toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este, suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Barrabás, famosamente conocido por haber muerto a la par del Señor Jesucristo, también se sabe que era un asesino, un homicida. Entonces, el gobierno tenía todo el derecho, hermanos, de castigar a este individuo. ¿Por qué? Porque había asesinado a una persona. Entonces el gobierno principalmente tiene la responsabilidad de imponer justicia y castigar a aquellos que asesinan con alevosía y ventaja. Segundo, otra actividad delictiva que el gobierno puede castigar con toda la autoridad que Dios le ha dado, son actividades que trastornan el orden y la seguridad pública. En otras palabras, todas aquellas personas que ponen en riesgo, ponen en peligro la seguridad, la vida, el bienestar de la población, de algún individuo, tienen que ser castigados. Y la autoridad, hermanos, tiene todo el derecho de orden. Usted sabe que ahorita hay mucha controversia si la policía debería de estar arrestando y de alguna manera forzando y peleando con la gente para ser arrestada ahora que han surgido las protestas. Bueno, el Señor dice que sí, hermanos. Lamentamos eso, pero la verdad es que dice que sí. Mire, por ejemplo, ahí en Lucas capítulo 23, versículo 18, otra vez. Dice que este hombre había sido echado a la cárcel por sedición, o sea, había causado un disturbio público, estaba levantándose en contra del gobierno y estaba acarreando a otros a ir en contra del gobierno. Esa era en cierta manera la sedición, ¿verdad? En el versículo 1 y 2 da más específicamente que no solamente era sino otros. Dice en el versículo 1 de Lucas 23, entonces levantándose toda la multitud de ellos, le llevaron a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, hemos hallado a este que agita a nuestra nación, prohíbe dar tributo al César y dice que él es el Cristo, un rey. Entonces, según esta descripción que Lucas hace, al Señor Jesucristo lo habían llevado a crucificar porque había caído, según ellos, en este delito de sedición, de agitar a la gente, de interrumpir la paz pública, la seguridad pública. Y hermanos, las autoridades, según este pasaje, tienen el derecho, hermanos. Ahora, no lo estaban haciendo justamente con Jesús, sí lo estaban haciendo justamente con los otros dos ladrones y el otro asesino, pero con Jesús no. Pero lo que quiero decir es que Dios, hermanos, le da la autoridad al gobierno de castigar actividades que trastornan el orden y la seguridad pública. Tengo que decirlo, yo estoy en contra de las protestas porque eso ha causado mucho, incluso muertes
disturbios, pérdidas. Ya la gente no puede estar segura si hay una protesta. Entonces, lamentamos decir, pero es verdad, Dios le ha dado la autoridad a los policías de castigar a aquellos que trastornan el orden y la seguridad pública. Una tercera cosa que las autoridades pueden castigar es actividades que atentan contra la integridad del hombre. Actividades que atentan contra la integridad del hombre. Lo que nos referimos es que hay varias cosas que las personas pueden cometer, pueden llevar a cabo, que dañan a la persona o a las personas, ¿verdad? Y cuando eso sucede, el gobierno puede castigarlos. Dios le ha dado la autoridad a ellos. Por ejemplo, actividades que atentan contra la integridad del hombre como robo, fraude, corrupción. Hermanos, Dios le ha dado autoridad al gobierno de castigar a la gente que se roba las cosas de otras personas. Y en las protestas eso mucho ha sucedido, si usted sabe, lamentablemente. Entonces tienen que ser castigadas esas personas, no porque nosotros tengamos algo en contra de ellas, pero porque Dios, hermanos, estableció eso, que si alguien atenta contra la integridad de un hombre, pues ya sea por robo, fraude o corrupción, tiene que ser castigado. O por invasión privada o usurpación, ¿verdad? Mucha gente se queja, hermanos, de que a veces el gobierno es demasiado duro cuando cuando nosotros venimos ilegalmente a este país. Pero los gobiernos, hermanos, la autoridad tiene de parte de Dios el derecho o la autoridad, perdón, de regresarnos a nuestros países si hemos cometido delito entrando ilegalmente, porque la invasión privada, hermanos, o la falsificación de documentos, o sea, la usurpación, son castigados, hermanos. Dios le ha dado, y le voy a dar ejemplos bíblicos para que usted no diga, o sea, no es que estoy dando una lista de delitos que están por ahí en el aire, no. Hay evidencias en la Biblia que Dios mandó a castigar por medio de las autoridades a personas que cometieron esto. Otros son el adulterio y la poligamia, ¿verdad? Dios le ha dado la autoridad, hermanos, al gobierno, a veces a las autoridades civiles, de castigar el adulterio y la poligamia. Es muy claro eso, especialmente ya en el Nuevo Testamento, donde entramos en un nuevo pacto con Dios, donde Él nos establece nuevas directrices para nuestra vida espiritual y moral. Y entonces le ha dado autoridad al gobierno de castigar el adulterio y la poligamia. Esos son algunos de los ejemplos que le puedo citar donde el gobierno puede ejercer su autoridad porque Dios así se la ha dado. Ahora, otra cosa que el gobierno puede, hermanos, castigar son actividades que pervierten la salud mental y física de los menores, ¿verdad? Las actividades que pervierten la salud física, mental y física de los menores. Por ejemplo, la pedofilia. Aunque son líderes religiosos y la iglesia, y el gobierno no se debe de meter con la iglesia, pero ¿se acuerda que le dije? Ninguno de ellos se debe meter uno con otro, pero cuando uno de esos dos círculos de gobierno, ya sea eclesiástico o civil, va más allá de los límites, Dios, hermanos, en este caso le da la autoridad al gobierno civil de castigar a aquellos líderes, aunque sean espirituales, aunque sean eclesiásticos, de castigarlos si han cometido pedofilia, pornografía infantil, abuso físico y emocional de menores. Eso Dios, hermanos, está muy claro que Dios lo va a castigar y le ha dado las autoridades a eso. Por ejemplo, también drogadicción de menores. O sea, si uno le vende drogas a menores de edad, uno debe de ser castigado por medio de la autoridad civil. La esclavitud sexual. Usted sabe, en muchos países, hermanos, lamentablemente, se sabe que se venden a las jovencitas o a los niños incluso para
actividades sexuales. Entonces, el gobierno tiene toda la autoridad de parte de Dios, hermanos, de castigar a cualquier persona que haya practicado la pedofilia, que es en algo que sabemos que está muy latente en estos días. No solamente de parte de la iglesia, hermanos, de muchos otros círculos o muchas otras instituciones, no solamente en la iglesia. Entonces, estas actividades son castigables por el gobierno civil porque Dios le dio la autoridad. Ahora, hay actividades civiles que el gobierno puede imponer, no necesariamente castigar, ¿verdad? Pero sí puede imponer. Por ejemplo, pagar impuestos para costear programas o bienestar público. Eso es muy claro, hermanos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 17, el Señor Jesucristo nos hizo ver que Él se sujetó a este tipo de imposiciones de parte del gobierno, porque están dentro de lo que Dios le ha permitido al gobierno imponer. No castigar en este caso, ¿ok? Pero sí imponer. Por ejemplo, en Mateo capítulo 17, versículo 24 al 27, dice así: cuando ellos llegaron a Capernaum, fueron a Pedro los que cobraban el impuesto del templo y dijeron: ¿vuestro maestro no paga el impuesto del templo? Él dijo: sí. Y al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de otros? Pedro le dijo: de otros. Jesús le dijo: luego los hijos están libres de obligación, pero para que no los ofendamos, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que suba, tómalo. Cuando abras su boca hallarás un estatero, tómalo y dalo por mí y por ti. Vemos claramente, hermanos, que el Señor Jesús no se opuso a la paga de impuestos. Es más, cuando le hicieron la pregunta, ¿es lícito dar tributo o no al César? Él no dijo, no. No, el César es malo, es malvado, es tirano, es perverso, es corrupto, no paguen el tributo. No, por el contrario, el Señor dijo, dad al César lo que es de César, o sea, paguen el tributo. Entonces, el gobierno, hermanos, como una concesión de Dios, puede imponer impuestos. Segundo, también exigir un censo para salvaguardar la seguridad y la identidad de la población, que no es la misma razón por el cual hoy quieren promover el censo. Yo soy una de las personas que estoy muy en contra del censo, no de que se cuente a la gente, sino de que se promueva como un beneficio del gobierno para obtener dinero, para obtener ciertos beneficios. Ya les dije, hermanos, el gobierno no está o no fue puesto para dar beneficios, ¿ok? Por ejemplo, pagar impuestos, yo estoy de acuerdo que se usen para carreteras, puentes y muchas otras cosas, pero no un beneficio directo a las personas para ayudarles con la comida, para ayudarles con esto y con lo otro, porque muchas veces, hermanos, eso termina siendo una manipulación de parte del gobierno. Entonces tenemos que tener cuidado qué es lo que el gobierno nos da. En cuanto al censo, hermanos, simplemente debe de ser llevado a cabo para que salvaguardar la seguridad y la identidad de la población. Ya sabemos muy bien que incluso el Señor Jesucristo se tuvo que someter a un censo, o sus padres, aún antes de que naciera. Quizá en Lucas capítulo 2, usted se recuerda que la narrativa es que Lucas nos dice que en ese tiempo ya el censo era algo real. En el capítulo 2 de Lucas dice: aconteció que en aquellos días que salió un edicto de parte de César Augusto para levantar un censo de todo el mundo habitado. Este primer censo se realizó mientras Cirenio era gobernador de Siria, y todos iban para inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Entonces José también subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, porque él era de la casa y de la familia de David, para inscribirse con María, su esposa, quien estaba encinta. Entonces, vemos aquí que María y José, hermanos, fueron obedientes. El gobierno dijo, vamos a censarlos. Ellos dijeron sí, aunque causaba incomodidad.
Como le digo, a mí no me gusta la idea de que promuevan el censo para tener beneficios. Y por eso me resisto a hacerlo, pero debo de obedecer al gobierno porque ahí está. El censo es parte de lo que Dios ha establecido para que el gobierno tenga un control de su población. En 2 de Samuel capítulo 24 versículo 2 hay un pasaje igual que usted lo puede ver más adelante cuando tenga tiempo, pero quiero decirle, el gobierno puede imponer un censo también. Tercero, puede establecer leyes de inmigración que mantengan la soberanía de la nación. Esto es algo que a nosotros como hispanos nos toca, hermanos, y no queremos ser realistas. Pero cada país es soberano, hermanos. Eso es algo que yo aprendí a través del tiempo aquí en Estados Unidos. Cada nación tiene su soberanía, como cada hogar tiene su soberanía, ¿verdad? Usted no puede dejar entrar a cualquiera a su hogar. Muchos dicen, no, pero no es un ejemplo, no es comparar manzanas con manzanas. Sí, hermano. Cada vez que nosotros como ciudadanos, hermanos, o como personas tratamos de violar leyes de otro país, pues tenemos que entender que hay leyes y en todos los países. Entonces el gobierno aquí y en cualquier otro país tiene el derecho, tiene la concesión de parte de Dios de establecer leyes de inmigración que mantengan la soberanía de la nación. Hay un ejemplo de eso muy bien, y igual los creyentes se sometieron a eso. En Hechos capítulo 18, si usted va conmigo el evangelista Lucas, que escribió el libro de Hechos, por cierto, nos dice que los creyentes se sometieron a ese tipo de imposición, de autoridad de parte del gobierno. Hechos capítulo 18, dice en el versículo 1 y 2, para tener contexto, dice: después de esto, Pablo partió de Atenas, y fue a Corinto. Y habiendo hallado a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién llegado de Italia con Priscila su mujer, porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma, Pablo acudió a ellos. Sí, aquí está el gobierno, hermanos, expulsando a todos los judíos fuera de Italia, dice, fuera de Roma. Entre esos creyentes estaban Aquila y Priscila. Y ellos no se opusieron, ellos no dijeron qué injusto, qué malo, qué todo. No, ellos obedecieron al gobierno porque estoy seguro que ellos creían que Dios les daba esa concesión al gobierno de imponer estas leyes migratorias. Es cuando usted lee los primeros 5 libros de la Biblia, lo que se conoce como el Pentateuco, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, habla mucho sobre los extranjeros. Y había ciertas limitaciones, ciertas cosas que los extranjeros no podían participar. Y no era discriminación, hermanos, simplemente Dios había establecido que el extranjero tenía ciertas responsabilidades, ciertas también bendiciones, incluso si estaba de acuerdo con el pueblo de Dios en la manera como ellos creían, adoraban a Dios. Pero si no, eran expulsados también. No quería citar este ejemplo, pero es bueno citarlo. En Éxodo capítulo 12, mire la clase de restricciones que ellos tenían. Éxodo capítulo 12, versículo 48 y 49. Esto es lo que Dios le dice a los israelitas. Si algún extranjero que reside entre vosotros quisiera celebrar la Pascua de Jehová, que sea circuncidado todo varón de su familia, entonces podrá celebrarla y será como el natural de la tierra, pero ningún incircunciso comerá de ella. En otras palabras, para que un extranjero, o sea, alguien que no era israelita, pudiese participar de los privilegios, de las bendiciones, de participar en una de las actividades más importantes, una de las fiestas más importantes para los judíos, se tenía que circuncidar. Si no, no podía. Y no era discriminación, hermanos, simplemente es algo que Dios había impuesto. Por último, otras actividades civiles que el gobierno puede imponer, no necesariamente castigar, es por supuesto castigar la invasión ilegal de personas que atenten contra la soberanía de la nación. Otra vez, como le digo, hermanos, Dios estableció al pueblo de Israel las murallas como una forma de protección en contra de los enemigos.
O sea, estableció leyes en las cuales se tenían que respetar, no podían invadir Jerusalén, no podían llegar simplemente por llegar. Había guardias en las ciudades de Jerusalén, hermanos, para no dejar entrar o no entrar a las personas. Así era. Hay un ejemplo de eso en Ezequiel capítulo 46, versículos 6 al 10, cuando usted tenga oportunidad, léalo. Pero Dios, hermanos, mandó a castigar a personas que ellos, si eran invasores y entraban ilegalmente, entraban forzadamente a la ciudad de Jerusalén. Entonces, el gobierno, hermanos, tiene una gran amplitud, hermanos, en cuanto a lo que puede hacer con la sociedad. Y esto es de parte de Dios. Esto es de parte de Dios. Muy bien. Déjeme hacer algo aquí. Ok. Estamos bien con el tiempo. Nada más quería saber cómo está. Ahora, quizá para terminar esta sección, ¿verdad? Porque ya entendimos la importancia del contexto en relación entre el gobierno y el creyente. Hay dos esferas de gobierno para nosotros, hermanos. Una es espiritual y otra es civil, otra es terrenal. Y dijimos, hermanos, que ninguna de ellas debe de imponerse en la otra. No deben de chocar. Deben de mantenerse en los límites que Dios les ha dado para gobernar y para tratar con los asuntos en su diferente área. Y principalmente el gobierno ha sido establecido por Dios para, primero dijimos, impartir justicia y castigar los actos delictivos que se cometan. Y ya vimos algunos de los actos delictivos que el gobierno puede castigar. Pero aquí viene un poquito ya para avanzar en lo que realmente queremos hacer, que es responder si puede el cristiano desobedecer a las autoridades civiles, sí o no. Y quizá esto es importante que nosotros lo veamos. Eso. Las limitaciones donde el gobierno no debe de intervenir. Las limitaciones donde el gobierno no debe de intervenir. Primero, el gobierno, hermanos, no debe de intervenir en asuntos morales o espirituales de los ciudadanos. No llega allí su autoridad, hermanos. Los asuntos morales y espirituales le conciernen únicamente a Dios, o en este caso, a la iglesia. ¿Ok? A la iglesia. Sí, hay delitos morales que el gobierno puede castigar, como dijimos, el adulterio y la poligamia, pero es porque esos delitos se salen fuera y atentan contra el bienestar, contra la integridad de otros seres humanos y allí el gobierno. Pero, tratándose de los asuntos morales o espirituales de los ciudadanos, el gobierno debe de limitarse. Por ejemplo, en la familia, el gobierno no puede definir la identidad de la familia, su naturaleza y su esencia. Hoy en día, hermanos, hay en las cortes, de parte de muchos gobernantes, de parte de mucha autoridad civil, el hecho de cambiar, hermanos, la estructura familiar, de cambiar la esencia de la familia. Que ya la familia, hermanos, no es un hombre, una mujer, los hijos, sino ya es algo más. Y ahora el gobierno está interviniendo para que se cambie, está promoviendo. Y eso no debe de ser, hermano, porque ese no es su campo, ese no es su autoridad. En el matrimonio sucede lo mismo. El gobierno no debe de intervenir, hermanos. Ellos no tienen por qué decidir su esencia, su identidad y su clasificación. O sea, el gobierno no está para decidir qué es un matrimonio. Usted sabe que han habido leyes que se han llevado a la Suprema Corte de Justicia porque el gobierno, porque muchos gobernantes, muchos líderes políticos, muchas personas están atentando en contra de una institución que solamente le pertenece a Dios gobernar, definir y establecer cómo es la familia, cómo es el matrimonio. El matrimonio, según Dios, según lo que Dios estableció, es entre un hombre y una mujer y nada más.
Entonces, cuando el gobierno interviene en ello, se está metiendo o se está saliendo de sus límites de donde debe de gobernar. También en las preferencias sexuales, aunque esto no es algo que a mí mucho me gustaría que el gobierno hiciera algo, pero la realidad es que el gobierno no puede intervenir, no puede hacer ningún mandato con relación a las preferencias sexuales. El gobierno no las puede imponer ni las puede castigar, solo las puede regular. ¿Ok? O sea, que no se salgan de allí, de los límites que deben de tenerse, especialmente cuando esos límites se están rebasando y están dañando la integridad de otras personas, como niños, como otras personas inocentes, ¿verdad? Pero si usted quiere vivir de una manera homosexual, si usted quiere vivir de una manera lesbiana, si usted quiere vivir de una manera soltera, de una manera casada, qué sé yo, hermanos, el gobierno no puede interferir en esa preferencia sexual, en las decisiones sexuales, no puede, porque no es su papel. Estas cuestiones solamente le pertenecen a Dios. La vida sexual del hombre solamente la puede regular y la puede establecer Dios. ¿Ok? Estilos de vida tampoco el gobierno puede intervenir. Estilos de vida, él solamente puede regular algunas cosas con respecto a nuestro estilo de vida, ¿verdad? Pero nada más, no puede ir más allá. Modas y cuestiones de esas y otras cosas, hermanos, el gobierno no puede intervenir con eso. Y por supuesto, la educación familiar. La educación familiar. Para nosotros, hermanos, es muy importante que entendamos quién debe de educar a sus hijos. Y cuando hablo de educación, no estoy hablando de adquisición de conocimiento en cuestiones seculares. Estoy hablando de matemáticas, de química, de biología. Estoy hablando de educación en cuanto al carácter, conducta, hábitos de los niños. El gobierno, hermanos, no las puede plantear, imponer o alterar. Nuestros hijos, nosotros, Dios nos ha dado, esa es la esfera de Dios, Dios nos ha dado a los padres la educación de los hijos, la responsabilidad de educarlos, de enseñarles los valores y los principios, no el gobierno, hermanos. Lamentablemente hoy muchos padres caemos en el error de mandar a nuestros hijos y queremos que allí les enseñen buenos modales. No, esas instituciones no están para eso. Esas son instituciones gubernamentales, hermanos, las escuelas. ¿Quién cree que las ¿cómo se llama? Las regula el gobierno. Entonces la educación familiar es algo que el gobierno no debe de intervenir. La educación de nuestros hijos solo nos pertenece a nosotros, ¿verdad? Solo le pertenece a nosotros. Entonces, algunas cosas donde el gobierno está limitado, hemos dicho, es en los asuntos morales o espirituales de los ciudadanos. También en la libertad de culto. El gobierno no debe de por qué intervenir, hermanos, en nuestra libertad de culto. O sea, de dónde, cuándo, cómo y de qué forma. Y eso es quizá lo que está hoy en día en controversia, ¿verdad? Si debe el gobierno de alguna manera imponer algún tipo de ley de restricción hacia los creyentes, hacia la iglesia, en cuanto a su libertad de culto. ¿De dónde? ¿Cuál? Fíjese, ahora ellos son los que están diciendo, pues no te puedes reunir aquí, no te puedes reunir aquí, no te puedes reunir de esta forma, no puedes hacer esto, no puedes hacer... Eso no es el papel del gobierno. Aunque quizá hay muchos gobernantes que sí de verdad están preocupados por la salud de la gente, pero ellos no pueden hacer eso. No pueden ni deben. Segundo, también en el ejercicio de la fe, de una manera ya más específica. O sea, el gobierno no puede imponer en quién creer y qué creer, ¿verdad? Y el gobierno ha hecho muy buen trabajo, hay veces, en imponer en las escuelas
un tipo de educación que de alguna manera sugiere otro tipo de creencias que le hemos enseñado a nuestros hijos, como la creencia en Dios, ¿verdad? Como la creencia en la Biblia y así sucesivamente. Entonces debemos de tener cuidado porque el gobierno, hermanos, puede empezar a abusar de su autoridad. Él no puede intervenir en el ejercicio de nuestra fe. Y en algunos derechos eclesiásticos, o sea, en unos derechos que tiene la iglesia. Ahora, acuérdense, solamente Dios puede gobernar la iglesia. Él es el que determina qué, cómo y cuándo, de qué forma, cuáles son las directrices para la iglesia. No el gobierno. O sea, y esto solamente creo que es parte de lo que podemos observar, especialmente en el Nuevo Testamento. La iglesia, hermanos, es el que debe decidir cómo elegir a sus líderes, a quién prestar sus servicios y cómo. Usted sabe que ha habido mucha controversia cuando hay pastores que se han negado a hacer bodas entre personas del mismo sexo. Y el gobierno ha querido forzar a estos pastores o a estos líderes a hacerlo. Eso es algo que no le pertenece al gobierno. Ellos no pueden imponer eso, no pueden hacer eso. O aplicar la disciplina bíblica, ¿verdad? Aplicar la disciplina bíblica. ¿Cuántos gobiernos no se oponen a que uno discipline físicamente a los hijos? Casi lo meten a la cárcel, porque el gobierno se mete pensando que ellos tienen la autoridad para decidir. Ahora, por supuesto, cuando hay abuso, como dijimos, ¿verdad? Cuando se pasa el límite, cuando hay abuso, pues por supuesto tenemos que tener cuidado. Tener cuidado porque ya estamos rebasando los límites de la autoridad, ya sea como iglesia o como padres, si estamos abusando de nuestros hijos. Pero aplicar disciplina bíblica quiere decir que nosotros como iglesia podemos disciplinar a cierto tipo de pecados, cierto tipo de conductas, porque así nos los manda Dios, y Dios es el que gobierna, el que decide en la iglesia. Y por supuesto, cómo establecer su gobierno. O sea, en la iglesia, hermanos, no tiene por qué ir como los gobernantes por democracia y todo eso. Esa no es la manera como establece la iglesia su gobierno. Es Dios, hermanos, quien llama, es Dios quien unge, es Dios quien establece. Él ha dado órdenes específicas de cómo se debe de gobernar la iglesia, cómo se debe de gobernar la vida espiritual del creyente. Entonces, empezamos ya un poquito a responder esta pregunta, ¿verdad? Si puede el cristiano desobedecer a las autoridades civiles, sí o no. Pero para empezar tenemos que recordar, el gobierno ha sido puesto por Dios. Y mientras el gobierno no esté rebasando sus límites, usted y yo le debemos obediencia. ¿Ok? Eso es un mandato de Dios, es un servidor de Dios, dice, y está allí para castigar, incluso a usted y a mí, aunque seamos creyentes, está allí para castigarnos si es que hacemos lo malo, aquello que Dios establece que es malo, ni siquiera el gobierno, que Dios establece que es malo. Entonces, por ahí vamos a ir, hermanos, teniendo un par de estudios bíblicos más o menos con esta tonada, simplemente, hermano, para que usted tenga una buena base por la cual hacer decisiones en cuanto a cómo va a relacionarse con el gobierno. Y pues esperamos que le haya de alguna manera beneficiado este estudio y los que siguen adelante. Así que estamos muy contentos. ¿Me puedes poner esto? Por eso. Muchas gracias por su atención, hermanos, especialmente aquellos que nos ven en nuestro canal. Que el Señor los bendiga y nos veremos en el próximo estudio bíblico en nuestro canal Hablando con la Verdad. Por favor, suscríbase, déjenos un like, un comentario incluso, que nos dará mucho gusto oír de ustedes. Que el Señor los bendiga y nos vemos en el próximo mensaje o en el próximo estudio bíblico. Hasta pronto.